Hola amigos, buenas tardes. Estamos ya en vivo con un programa más de Conociendo a. Bueno, como ustedes saben, siempre esperamos un poquito para que la aplicación pueda avisar a más personas y que más personas se unan a esta transmisión. Hoy tenemos un invitado súper especial. Ya les cuento en un ratito de quién se trata. Y bueno, hacemos un poquito de tiempo para que más personas se vayan uniendo. Ya tenemos algunos conectados. Por favor, ayúdennos compartiendo este enlace para que muchas más personas puedan conocer al artista que tenemos el día de hoy. Muchas gracias nuevamente a quienes ya están conectándose este día miércoles. Bueno, mientras más personas se van conectando, les comento un poquito, como ustedes saben, este espacio, Conociendo a, de la Fundación Musarte y mi persona, Vanessa Regalado, nace con el objetivo de difundir a los artistas ecuatorianos que se encuentran en distintos puntos del mundo y también en nuestro país, en el Ecuador, y bueno, quienes nos han representado muy bien fuera del país también. Y bueno, es con este objetivo simplemente de poder visualizar la carrera artística de estos talentosos artistas que son embajadores culturales del Ecuador. Y bueno, hemos visto la necesidad y la obligación de abrir un espacio como este para poder conocer un poco más, no solamente de sus carreras, de su formación artística, sino también un poquito más de la parte humana, que considero que es muy importante que podamos conocer esa parte también de los artistas, lo que hay detrás de la preparación técnica de una presentación, etcétera. Bueno, hoy llevamos ya, esta es nuestra transmisión número 34. Hemos tenido el gusto, el honor de poder ya tener a 34 artistas ecuatorianos en estas conversaciones. Y bueno, primero agradecer a todas las personas que nos han estado acompañando y como les decía, pedirles que nos ayuden a compartir para que más personas puedan conocer al invitado que tenemos el día de hoy. Es un guitarrista, ya les adelanto, y bueno, esperamos un poquitito más y ya estamos conociendo a nuestro invitado del día de hoy. No olviden que también pueden hacer preguntas a nuestro invitado, cualquier comentario, cualquier pregunta, le estaremos igual haciendo en vivo, le estaremos leyendo sus comentarios, sus saludos, sus preguntas, entonces también pueden hacer estas preguntas. Bueno, creo que podríamos ya ir empezando. Bueno, soy Vanessa Regalado, soprano ecuatoriana, les saludo desde Guayaquil, Ecuador. Y el día de hoy tenemos, como les decía, un invitado súper especial, un artista que admiro muchísimo, y es el guitarrista Pablo Negrete. Bueno, les voy a contar un poquito más de Pablo, de la carrera de Pablo. Realiza estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música de Quito y posteriormente viaja a Ucrania para realizar estudios de guitarra en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Iván Petrovich Kotlярevsky, algo así, es súper difícil el ruso, así que ya Pablito nos dirá un poquito más cómo se pronuncia este nombre que es bastante difícil. Bueno, Pablita ha representado al Ecuador en festivales internacionales, dando recitales en países como Colombia, México, Brasil, Ucrania y España. Es el ganador del primer premio del concurso internacional de guitarras homenaje a Leo Brauer dentro del octavo Festival Internacional de Guitarra en Cuenca. Ha tocado como solista acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador bajo la dirección del maestro Álvaro Manzano,
También ha tocado como solista acompañado por la Orquesta Sinfónica de Cuenca bajo la dirección del renombrado maestro Leo Bravo. Como docente, ha dictado clases de solfeo, guitarra en instituciones como el Conservatorio Nacional de Música. Se ha desempeñado también como miembro, guitarrista, arreglista y director musical en proyectos realizados por el Ensamble de Guitarras de Quito de la Fundación Teatro Nacional SUB. En junio del 2019 obtiene su título de maestría tras realizar estudios superiores de guitarra en el prestigioso máster de guitarra ofrecido por la Universidad de Alicante, donde tuvo como maestros a David Russell, Manuel Barrueco, Pepe Romero, Víctor Candia, Jacob Lindberg, Nigel North y Álvaro Pierre. En la actualidad combina su agenda de músico, guitarrista y maestro de guitarra con alumnos de todo el mundo. Me gustaría leer un comentario bastante importante, considero, ya que es de uno de los guitarristas, compositores y directores de orquesta más importantes de la actualidad, que es del maestro Leo Brauer, quien se expresa de la siguiente manera. Dice: el señor Pablo Negrete es un profesional, guitarrista de concierto, excelente solista con un amplio repertorio que abarca diversos géneros y épocas en el mundo guitarrista. Sin duda esto es una gran recomendación, si se podría decir así, de un gran y famoso, reconocido maestro de lo que es la guitarra, como les decía. Y bueno, tengo el orgullo y el honor de tener esta mañana a Pablo Negrete, y bueno, quisiera darle la bienvenida, ya lo tenemos por aquí, y vamos a saludar a Pablito. A ver, vamos, aquí estamos. Hola, Hola, mi querida Vane, hola Pablo, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Muy bien, ya nervioso con tanta cosa que leíste sobre mí. Bueno, siempre hago una pequeña biografía de los artistas. Considero que es muy importante que las personas de nuestro país también conozcan que hay muchos artistas ecuatorianos haciendo carrera profesional de manera internacional también, con muchos logros como los que hemos leído, que es un breve resumen de todo el camino que has tenido. Bueno, Pablito, en esta ocasión sabemos que tú te encuentras actualmente ya en el Ecuador, has estado mucho tiempo estudiando fuera del país. Cuéntame un poquito, ¿hace cuánto tiempo regresas al país? ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando fuera? ¿Cómo ha sido este viaje por este proceso de formación tuyo fuera del Ecuador? Y actualmente, eh, ¿hace cuánto tiempo ya llegaste? Bienvenido. Gracias, gracias, Vane. Gracias a todas las personas que se dan el tiempito para acompañarnos y poder conversar un poquito. A lo mejor de esta entrevista, que no sería una entrevista, sino un conversatorio de alguna forma, quizá nacen ideas nuevas, ¿no? Para algunas personas que Yeah. están planteándose cómo hacer su carrera o qué camino tomar o para, no sé, bueno. Yeah. Verás, realmente yo empecé a estudiar, como ya leíste, cuando tenía como 8 años. Eh, Terminé el Conservatorio Nacional, terminé el bachillerato y luego empecé a viajar por el mundo de manera intermitente, te soy sincero. Eh, Estuve viviendo en Ucrania un tiempo, luego volví, me fui a Brasil, luego estuve en México. Tomaba como clases particulares, me representaba en algunos festivales del país, como tú dijiste. Y realmente no sé cuánto tiempo he estado fuera. No sé, es una pregunta complicada, porque he estado afuera, por decirte, 2 años, luego vuelvo 2, luego me voy 1, luego me voy otra vez 2. Y la verdad es que no sé, habría que ponerse a hacer una cuestión cronológica larga, pero estoy acá desde julio del 2019. Ajá. Ajá, entonces ya voy un poquito más de un año aquí. Yes. Entonces, es chévere, es interesante porque después de haber vuelto, sí, es como que hay nuevos proyectos para mí, nuevos proyectos interesantes aquí en el Ecuador. Eh, la idea precisamente mía es eso, ¿no? Como crear una nueva escuela de guitarra en Quito, en el Ecuador. Yo siempre estoy rondando las ciudades
siempre a mí Cuenca es como un imán, siempre me está jalando. Me encanta Cuenca, siempre me va bien en Cuenca, tengo parte de mi familia viviendo allá y siempre que voy por ahí estoy dando clases, estoy dando por ahí talleres, en el conservatorio de pronto, ahí como metiendo las narices. Y bueno, Qué eso chévere. por ahora, Qué bueno porque, como tú decías, bueno, esto es más como un conversatorio entre amigos, entre artistas que totalmente. conocemos Ujú. un poco cómo va el asunto del arte y de la cultura en nuestro país. Nos ha tocado también emigrar muchas veces, pero bueno, poco a poco iremos conversando de todos estos detalles. Em, Pablo, ahora que ya hemos estado acá con toda esta situación de la pandemia y todo esto, ¿de qué manera te has visto afectado? O sea, ¿de qué manera tus proyectos se han visto afectados? Eh, ¿Qué cosas positivas has encontrado de toda esta situación? No sé, cuéntame un poquito más de todo esto. Bueno, la pregunta sí es un poco obvia, ¿no? A todos nos ha golpeado de una forma durísima. El sector Claro, artístico es de los sectores que primero cayó en esto. Se fue todo como de caída, ¿no? así es. Tenemos, por ejemplo, a los músicos de ahora de la Fundación Teatro Nacional Sucre que están ahí como luchando porque se Ujú. mantengan sus puestos y bueno, era algo que se veía venir, que en realidad iban a priorizar otras cosas y que los presupuestos iban a destinar para otras cosas por el tema de la pandemia. Y yo obviamente me solidarizo con todos los colegas del gremio Así es. musical en las diferentes ciudades, porque esto puede pasar en cualquier ciudad de nuestro país y es una pena, por supuesto. En lo personal, yo tenía una gira planificada para el 2020. Era una gira que incluía masterclasses en la Universidad de Costa Rica. Había una propuesta para tocar el concierto de Luis Humberto Salgado, bueno, de eso, si es que me permites, puedo conversar un poquito más Claro, tarde. todo, aquí se puede comentar de Este, todo. Genial. Entonces, bueno, había tentativas para estrenar esos conciertos en esos países, grabaciones incluso. Tenía, había una propuesta para irse a tocar en Asia también y todo eso realmente se cayó. Ahorita estamos, bueno, yo sobreviviendo con mis alumnos particulares que tengo. Tengo por ahí alumnos de algunos lugares del mundo. Lo bueno de las redes sociales y de la comunicación por internet es que se puede uno dar modos, ¿no? Claro. En dar clases y compartir los conocimientos, dar talleres y todo esto. Pero sí, o sea, totalmente ha sido una época de mucha resiliencia en la que he descubierto muchos talentos que tenía escondido. Aprendí a cocinar, este, a limpiar la casa y Eso bueno, es el ha mejor de los sido, talentos. oye, realmente sí, para mí es un talento, yo te juro, día a día estoy luchando por alimentarme primero correctamente y luego rico. Entonces, combinar esas dos cosas para mí es realmente más complicado que estudiar guitarra. Claro. Ujú. Bueno, sí, realmente como tú dices, es una época bastante difícil para todos y bueno, también hago extensiva mi solidaridad con todos los compañeros, los colegas de Quito de la Fundación Teatro Nacional Sucre que están pasando por un momento bastante complicado, como tú dices, siempre la cultura, la última rueda del coche y la primera en ser siempre recortada en cuestión de presupuesto. Claro. Ujú. Pero bueno, sí me gustaría tocar un poquito ese tema. Más adelante, profundizar un poquito en eso de cómo ves tú la cultura en el país. Pero me gustaría iniciar más bien que me cuentes un poco de cómo fue ese primer encuentro con la música. ¿Tú empezaste directamente con la guitarra o no sé si empezaste desde muy niño? ¿Cómo fue tu primer encuentro con la música? ¿Y en qué momento nace ese deseo de decir, bueno, yo quiero ser un guitarrista clásico? Ujú. Bueno, en realidad mi historia es un poco atípica con respecto al tema de musical, porque yo, a todas las personas que yo admiro, leo sus biografías y siempre dicen, aprendió con su madre y no sé qué y tal, y estudió, era un prodigio y no sé qué. Pero mi historia más bien es totalmente diferente. Yo realmente detestaba la música. No, o sea, no es que detestaba, pero no me gustaba la música clásica como tal. Me parecía muy aburrida cuando era niño. Pero
Mi madre tenía un amigo que falleció hace poco, que fue una noticia súper triste de que se llama Alfonso Montúfar, el padre de Ramón Montúfar, un maestro muy importante de solfeo en el Conservatorio de Quito, que prácticamente es el que ha formado generaciones de músicos bastante eh, relevantes de ahora. Entonces, bueno, este señor descubrió que yo tenía buen oído y sacaba comerciales de la radio y cosas así con un sintetizador que tenía. Entonces, bueno, luego ya descubrí que este era el do, que este era el re, que no sé qué, y me encantaba el piano. Tocaba el piano y me encantaba el piano. Y bueno, mi mamá me dijo, tienes que ir al conservatorio. Y este señor, claro, me dijo, mi hijo te va a ayudar, te va a dar clases, no sé qué. Y yo odiaba porque yo era el típico niño más chiquito que todos y habían ya adolescentes y yo tenía como 7, 8 años. Y la verdad, del Conservatorio Nacional, no sé si tú tuviste la oportunidad de pisar el Conservatorio Nacional Antiguo, que era un hall oscuro que olía a diablos. Era un lugar bastante miedoso. Tenía una fotografía de Beethoven, me acuerdo, un cuadro grandotote con un Beethoven que te veía así con... Entonces, para mí no era nada halagador realmente estudiar en el conservatorio. Pero bueno, ya empecé a estudiar piano porque me llamaba mucho la atención el piano. Luego, la verdad es que dejé de ir a clases porque no me gustaba, me empecé a fugar. Y un buen día me rompí el brazo porque me escapé. Me escapé de clases de la escuela, me subí a una montaña y bajando de la montaña me resbalé, me rompí el brazo, así que ya tuve que dejar las clases de piano totalmente y tuve que descansar durante como algo así como un año de tocar y todo esto. Cuando ya me sacaron el yeso, mi mamá obviamente quería que yo vuelva. Ojalá que no esté viendo, por cierto, si me está viendo. Me mata, como se entere, me mata. Entonces, bueno, la cosa es que ella dijo, no, 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 aquí no hay plata para comprarte piano, esta es una casa pequeña y aquí tienes una guitarra que dejó tu papá, así que agarra la guitarra. Entonces, claro, ella se ponía a tocar la guitarra como guitarrista amateur, ¿no? Ella por ahí tocaba que re, la, mi, no sé qué. Entonces yo como que le entré un poco a la curiosidad y no me llamaba tanto la atención, te soy honesto, pero después ya vi que podía uno acompañarse, tocaba mis canciones y no sé qué. Tenía como 8 o 9 años. Hasta que, claro, ya empecé mis clases de guitarra y una de las primeras obras que me dieron fue el estudio número 6 de Leo Brauer, que es un estudio de arpegios bellísimo. Cuando yo escuché eso, en realidad fue como una revolución en mi cabeza. Fue como que en realidad estuviera descubriendo un mundo nuevo, que a mí no me gustaba la ópera, que a mí no me gustaba Mozart, que a mí no me gustaba nada de eso, pero esto que yo escuchaba era algo revolucionario para mí. Entonces me enganchó tanto que empecé a realmente empezar bueno, empecé como a tocar la música del maestro Brauer. Y luego empecé a tocar la primera serie de estudios, luego la segunda, luego la tercera y luego la última. Y cada uno de esos estudios, aparte de que es música bellísima, son, son técnica escondida, pero de una forma muy, muy bonita. Entonces empecé como a descubrir al maestro Leo Brauer y ahí fue que en realidad empecé a tomar en serio la música. Te hablo de un Pablo que tendría unos eh, 16, 15, 16 años. Y ahí fue que yo dije, ah, ok, esto sí, sí me gusta y me voy a dedicar. Y ahora un poco viendo para atrás toda esta historia que nos cuentas, que claro, muchas veces se dice, bueno, yo estoy aquí de una manera accidental. Yo considero que nunca hay o que nada es coincidencia, mejor dicho. Ujú, Cuando uno ya está destinado a algo, de alguna manera eso te llega a tu vida. Y en tu caso te llegó la guitarra clásica a través de este compositor. Me imagino que es alguien que ha influido, como tú nos dices, muchísimo en tu carrera y en tu decisión de ser guitarrista. ujú. Eh, Ahora que ya estás más grande, maduro, has pasado ya muchos años por la madura, entre comillas. Los viejitos supuestamente nunca Ujú, maduramos, no sé. exacto, estoy de acuerdo. Ahora que tú ves ya todo eso desde un punto de vista más profesional, como guitarrista clásico, eh, ¿cómo crees que es el proceso para convertirse en un guitarrista clásico? ¿Qué herramientas crees que se necesitan? Porque, como decíamos, fuera de la transmisión en Ujú, vivo, sí. decíamos, hay muchos jóvenes que quieren seguir, que quieren y no saben cómo manejar su profesión o cómo dirigir sus estudios, su formación.
¿Qué Ujú. herramientas tú consideras que son las más importantes en la formación de un guitarrista clásico profesional? Bueno, principalmente la convicción de que es lo que uno quiere hacer, porque como tú sabes, este mundo es de muchísima transpiración y muy poca inspiración, por decirlo así. El maestro Paco de Lucía lo dijo, de hecho, 90% transpiración, 10 de inspiración. Hay que estudiar muchísimo. Ventajosamente los tiempos han cambiado mucho con respecto a la forma de obtener buenos maestros o de obtener partituras, métodos, incluso manuscritos de obras que pensábamos inalcanzables, que nunca íbamos a ver, ahora tú encuentras en el Internet, basta con que pongas tal cosa y lo encuentras. Así Entonces, es, esa es una ventajota enorme que tenemos ahora para tanto los que enseñamos como las personas que se dedican a estudiar. Eh, es indispensable tener un buen instrumento desde el principio, considero yo. Tener un buen maestro y un buen instrumento. Obviamente no el instrumento más caro, pero un instrumento que sirva para que de verdad desde un principio empieces a explotar. En el caso de la guitarra es un instrumento que tiene muchísimas tímbricas y en un instrumento de calidad tú vas a poder explotar todo ese tipo de recursos que tienes. Si tienes una claro. guitarra así como no muy buena, como la guitarra de cartón prensado que cuesta $50 en el Supermaxi, no te va a servir mucho para estudiar. Entonces es importante tener un buen instrumento, un buen maestro, pero sobre todo dedicarse muchísimas horas a estudiar de una manera inteligente. La manera de estudiar que nosotros teníamos, o que yo tenía cuando era adolescente, en realidad era terrible. Yo realmente cuando estudiaba, eh, bueno, cuando ya en serio estudiaba, tenía una especie de obsesión por repetir y repetir y repetir y repetir hasta que la memoria como que ya grabe bien las cosas. Pero me daba cuenta a lo largo del tiempo, tanto dando clases como con alumno, como siendo alumno, me he dado cuenta que en realidad no es cuánto te dediques a estudiar, sino cómo estudias y cómo tú distribuyes tu tiempo para estudiar. Eh, Cuando yo empecé a descubrir esas herramientas, se abrió un mundo nuevo para mí, la forma de entender el repertorio, de distribuir la música, de estudiar a la música como tal, porque mm, hay muchas formas de estudiar. Una de ellas es, por ejemplo, yo te hablo desde la perspectiva guitarrística, pero yo sé que esto se aplica en todas las ramas. Tú puedes estudiar incluso sin tu instrumento, puedes estudiar la memoria. Así Bueno, es. acá no tengo la guitarra acá, pero tú, por ejemplo, puedes en la guitarra practicar los saltos de un lugar a otro, sin necesidad de estar toca y toca y toca y toca lo mismo. Puedes practicar pasajes solamente con el tacto, como grabando en tu inconsciente correctamente la información, sobre todo desde una visión que haga que sea muy lento, porque ahí es cuando empiezas desmenuzadamente a comprender a la música. También Eh, por la memoria muscular, ¿no? Totalmente, claro, así es, así es. La memoria muscular, luego, cuando haces una escala, se siente, ¿no? Es como que tú estás tocando una parte y dices, en realidad es como que este dedo está vago y como que no sé qué, pero cuando tú dedicas cierto tiempo a practicar, practica escalas, practica acordes, practica lectura a primera vista, practica sin el instrumento. Entonces, trabaja tu memoria fotográfica, trabaja la música, divide en melodías, agarra un lápiz, ok, este es el contrapunto, este es la frase, qué sé yo. O simplemente, bueno, yo, por ejemplo, tuve la suerte, digo entre comillas, de lesionarme en España porque tuve la suerte, porque si me hubiera lesionado aquí no hubiera sabido qué hacer. Pero en España tuve la suerte tú lo nombraste, el maestro Víctor Candia es un especialista en lesiones de músicos. Y él a mí prácticamente me dijo, mira, tienes que obviamente dejar de tocar, pero nunca dejas de ser guitarrista. Entonces, mira, ocupa este método de estudio. Entonces, qué sé yo, busca la biografía, estudia el estilo, mira, qué sé yo, si tocas Mozart, mira la música de Mozart, aprende sobre Mozart, analiza armónicamente las cosas, desde un análisis mucho más profundo, que no solamente se reduce a estar sentado repitiendo cosas con tu instrumento. Claro. Entonces, a mí eso me ayudó un montón, porque a la final, a la larga, yo
es como si nunca hubiera dejado de tocar, pese a que yo no tocaba la guitarra como tal, yo no podía ni sacarle del estuche porque estaba con neuritis, que es una inflamación de los nervios que vienen desde acá y hace que tengas fasciculaciones. Bueno, es una cosa bastante común en el mundo de los guitarristas. Entonces, Ah, todas esas herramientas yo considero que si alguien me hubiera dicho desde un principio, oye, niño, adolescente, deja de estudiar 5 horas repitiendo lo mismo, sino que agarra una agenda y distribuye bien tu tiempo, yo creo que eso hubiera hecho que, no sé, que yo progrese de una forma más adecuada, progrese más rápido, por decirlo así. claro. Entonces, yo creo que eso es vital en las Ujú. herramientas que Bueno, tú me preguntas. como tú dices, claro, como tú dices, es más importante la calidad que la cantidad, siempre. En cualquier Claro. instrumento, en cualquier situación, mejor dicho, en el caso de los cantantes, como es mi caso, igual por la fragilidad que tiene la voz, por ejemplo, nosotros no podemos, los instrumentistas como guitarra, violín, piano, etcétera, tienen un poco más de mejor dicho, tienen más posibilidad de hacer más horas, inclusive con su propio instrumento. Pero hay Ujú, esa parte, como tú dices, que yo le llamo de escritorio, ya, que es ponerte a ujú, pensar. Y en eso los cantantes somos como que especialistas porque nosotros podemos cantar por un número de tiempo determinado y ujú, luego nos toca memorizar textos, o sea, no necesitamos estar cantando a toda voz todo el tiempo, sino memorizando los ujú, textos, porque ahí también trabaja la memoria muscular, de que tú ujú, también ujú. usabas. Entonces, es interesante saber esta parte también de los instrumentistas. Bueno, tú ya nos habías hablado de Leo Brauer como un referente tuyo. Eh, Ujú. ¿Alguna persona en especial que te haya motivado, algún maestro, no sé, alguna persona que haya motivado para que tú decidas? Porque claro, sabemos que la decisión de ser un artista, un músico profesional en nuestro país, en nuestra cultura, es bastante complicado. Tú Ujú, me entiendes a lo que me refiero. El país todavía no está muy preparado en lo que es cultura académica, musical, entonces a veces se toma como que ser un músico profesional no es una carrera, te dicen, ah, ya, tú quieres ser guitarrista, pero ¿y qué más vas a estudiar en la universidad? Es una frase que escuchamos creo que todos muchas veces, no solo una vez en la vida. Entonces, no sé si tú has tenido, me imagino que sí, el apoyo de tu familia, pero alguien en especial, maestro o persona que no tenga nada que ver con la música que haya influenciado en tu decisión. Sabes que sí, bueno, yo justo te contaba que empecé a estudiar música por este señor, Alfonso Montúfar, que él Ujú, era amigo personal de Carlos Bonilla Chávez y era bastante enrolado acá en el mundo musical quiteño. Entonces él siempre con mucho amor y mucha paciencia me hacía volver al conservatorio porque yo, te juro, no, o sea, no cuajaba en el conservatorio. Entonces, esa persona para mí fue como un pilar muy importante. Y bueno, ahora un poco triste porque ya partió. Su hijo también, Ramón Montúfar, quien fue mi maestro de las materias teóricas, y él siempre me decía, oye, tú tienes oído absoluto, entonces aprovecha, estudia esto, estudia lo uno, lo otro. Me pasaba música, porque antes, no, como te digo, antes no era fácil, no era, claro. no era, no era, no era que el YouTube te decía todo. Yo tenía que ir a la musicoteca y sentarme ahí toda la tarde, que era en el centro de Quito, y ponerme los audífonos con una tele a blanco y negro por poco, y Bueno, no entonces, somos tan viejitos, pero sí, sí, todavía llegamos sí, sí, a los cassettes, no a los somos long tan plays. viejitos, pero sí, 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 bueno, ya van a pensar que por poco y estuvimos sí, con Salgado y con Bonilla. Bueno, pero sí, esas personas fueron muy importantes para mí. Ujú. Y dentro de tu repertorio, me imagino que tendrás algún compositor, bueno, tú mismo ya nos decías, insisto, Leo Brauer, pero ¿hay alguna obra tal vez que marcó tu carrera o algún compositor que sea tu especialidad o tu favorito y que te centres en esto? Eso por una parte. Y por otra parte, ¿cómo te va con el repertorio de los compositores ecuatorianos? Que también es importante conocer. Ujú, buenísimo. Em, bueno, cuando yo toqué, existe una obra que se llama El Decamerón Negro, que escribió el maestro Leo Brauer, que es
una obra que tiene tres partes y él mismo sugiere que se debería tocar como una especie de sonata, ¿no? Entonces tiene estos tres movimientos que es el arpa del guerrero el primero, la huida de los amantes por el Valle de los Ecos del segundo y la balada de una doncella enamorada el tercero. Entonces, esta obra es una colección de cuentos que Leo Brauer compiló de Leo Frobenius, me parece que se llama el escritor de Cameron Negro, que es una, ¿cómo se dice? Una colección de cuentos africanos, donde está el arpa del guerrero, la doncella enamorada, etcétera. Y cuando yo toqué esa obra por primera vez tenía 18 años. Es una obra muy difícil de entender, pero yo, como te digo, era un poco necio, ¿no? Entonces agarré la guitarra y dije, no, esto tiene que salirme porque es mi obra favorita, yo floto cuando escucho esto y no sé qué, no sé cuándo. Y yo creo que hubo un antes y un después de cuando yo empecé a tocar esa obra. La preparé incluso para mi grado de lo que era técnico, ahora creo que es bachillerato en el conservatorio. Eh, yo siento que para mí esa obra abrió el camino de tanto como técnicamente, porque tuve que trabajar muchísimo para lograr tocar esa obra, tanto como musicalmente, porque ya no eran obras pequeñas, ya era una obra ya de relativa magnitud, ¿no? Entonces, yo creo que esa obra puede ser. Y con respecto a los compositores ecuatorianos, sabes que realmente yo estoy explorando ese campo. Te soy muy honesto, yo tocaba música ecuatoriana en el conservatorio. Yo siento que sonaba mal, ¿sabes? Yo siento que la música ecuatoriana como que no me salía bien, como que no tenía esa misquilla, aquí como los guitarristas quiteños dicen, ¿no? La misquilla quiteña, es la guitarra quiteña, el sonido de guaña, el sonido de bonilla, de todos esos precursores de la guitarra quiteña. Yo sentía que yo sonaba chistoso. Entonces evitaba tocar música ecuatoriana a toda costa por eso. Más bien, ahora siento esa necesidad de empezar a involucrarme más con la música ecuatoriana. Y ahora que lo mencionas, eh, uno de los proyectos que para mí fueron más eh, interesantes y más reveladores fue eh, una oferta que yo tuve para tocar el concierto de Luis Humberto Salgado, porque Luis Humberto Salgado escribió un concierto para guitarra en el año 76 para guitarra y orquesta. Eh, el concierto para guitarra y orquesta tiene la versión de piano también, o sea, la adaptación para piano la hizo el mismo maestro Salgado, y fue de ahí, de ese manuscrito original que gentilmente me facilitaron en el Banco Central, que yo pude analizar y observar desde una perspectiva guitarrística. Entonces ahí es que le empecé a meter mano a la cosa, porque como tú sabes, el maestro Luis Humberto Salgado era un pianista excepcional, eh, pero a la guitarra realmente no le conoció mucho. Me atrevo a decir eso un poco descaradamente, pero sí, o sea, el concierto para guitarra es una pieza que tiene un lenguaje bellísimo, porque claro, el maestro Salgado pretende fusionar el dodecafonismo con otras técnicas compositivas de su época y con la música ecuatoriana principalmente, ¿no? Entonces yo le empecé a meter mano y fue ahí cuando yo tuve la oportunidad de recordar todo ese tiempo que yo trabajé en la Fundación Teatro Nacional Sucre, donde con mis colegas, que les recuerdo con mucho cariño, yo empecé a tocar ritmos ecuatorianos un poco obligado. O sea, como me decían, a ver, entonces rasga la bomba, a ver, entonces rasga el albazo, a ver, entonces, ¿cómo es un yarabí y todo esto? Y yo no tenía ni la menor idea. Y fue esa mi escuela, la de guitarra ecuatoriana, el ensamble de guitarras de Quito. Son Y excelentes. sí, o sea, ellos tienen una visión de la música ecuatoriana muy fiel. O sea, ellos son como, bueno, de eso podemos hablar horas. Pero volviendo al tema de Salgado, con todo ese bagaje que yo ya tuve, empecé como a descifrar, ¿no? Y a decir, bueno, esto sonaría mejor por acá, porque el maestro tenía, qué sé yo, en la armonización estaban los acordes muy abiertos, o estaban muy graves algunas melodías, y decía, bueno, quizá en el registro medio, quizá como compactando y poniendo la partitura que el maestro Salgado escribió, pero de una manera más guitarrística, un poco más orgánica, porque era un poquito ilegible el manuscrito original. Claro, claro. Sí, sí.
Fue así como yo me empecé a interesar más y más y más con la música ecuatoriana, con el concierto de Salgado que espero cuando ya todo esto se acabe, que todo lo de la pandemia se pueda tocar, se pueda estrenar. Y yo quiero incluso publicar la partitura porque es una versión mucho más guitarrística, más legible, donde pongo, y obviamente explico, ¿no? No es que pongo, hice esto, Claro. es por esto, no sé qué, como una parte explicada y la partitura final. Es súper Eso te puedo contar. importante sí, es súper importante esta parte también, que como artista se puede, eh, tú puedes, se me fue la palabra, o sea, cuando tú puedes ayudar para que una obra mejore, porque claro, o sea, si nosotros vamos a la realidad, como tú decías, Salgado no tuvo la oportunidad de escuchar sus obras. Si es que él Claro. hubiese escuchado a músicos tocando sus obras, muchas de sus obras no pudo escucharlas, Ujú. tal vez él hubiese cambiado muchas cosas. Pasa exactamente lo mismo con la música vocal de Salgado. He tenido la oportunidad de estrenar dos óperas de él y pasa Qué maravilla. exactamente lo mismo. Hay intervalos bastante grandes y cosas así Ujú. que hemos también tenido la oportunidad de poder hacer nuestro aporte y decir, Ujú. bueno, esto como cantante me sirve, mejor dicho, que se cante así, sin cambiar obviamente el concepto ni nada de esto, Claro, pero claro. creo que es un aporte súper grande el que tú como un artista profesional formado puedes hacer en las obras de Salgado como compositor. Bueno, no quisiera yo dejar de saludar a las personas que están acompañándonos. Tenemos algunos comentarios de las personas que siempre nos están siguiendo. Bueno, dice Pablo Andrés Ullaguari, Pablito Negrete, un impresionante guitarrista y tremenda persona. Felicitaciones, ñaño. Bueno, ñaño para quienes nos están viendo desde fuera es como un saludo muy caluroso, como decir hermano, amigo del alma. Bueno, también Saludos, Vane por su colega en apoyo. España. Sí. Dice, bueno, también Vane por su apoyo tan desinteresada al arte y la cultura. Bueno, Chévere. creo que es una obligación de nosotros como artistas apoyar. Mónica Vintimilla, bueno, dice que les aconseja a guitarristas que han estudiado ¿qué les aconseja? Nos está preguntando. A guitarristas que han estudiado con mucho esfuerzo en el extranjero y quieren volver al Ecuador. ¿Cómo ves tú esa parte, tú que has tenido la posibilidad de ir, venir, ir, venir? Sabes que esa pregunta es muy, muy, muy interesante. Ujú. Realmente, cuando yo volví para acá, te soy honesto, sí fue como un baldazo de agua fría. Fue como que Sí, dije, te ¿y? entiendo. Ahora sí ya estudiaste con Batman y Robin, ¿y qué vas a hacer de tu vida? Así. Entonces, claro, vuelves acá y ves que obviamente como van las cosas, la cultura y el arte cada vez están siendo más relegadas, la política no está bien, etcétera, que son temas que ya no nos competen, pero realmente yo lo que creo es que los músicos que vienen de fuera lo que tienen que hacer es no necesariamente esperar las políticas culturales institucionales públicas. Es decir, no esperar a que por ahí se abra una universidad o alguna cosa así, porque en realidad todos los puestos están copados ya. Hay muy pocas vacantes y hay mucha gente que aspira a eso, porque un músico lo que más quiere es que su trabajo sea reconocido y sea remunerado de una manera estable, como ocurre en las orquestas, como ocurre en la Fundación Teatro Nacional Sucre. Pero si eso Y no como ocurre en funciona, cualquier profesión. exactamente. Entonces, si eso no funciona, lo que hay que hacer es buscar una forma de vincularse con, puede ser con empresas privadas, o puede ser como autogestión, como fundaciones, todo aquello que aporte. Yo creo que es bienvenido, pero estamos un poco esperando también que las instituciones públicas, como el Ministerio de Cultura, nos den el plato servidito. Como, sabes, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura, muchas de las personas que trabajan ahí, eh, por más buena voluntad que ellos tengan de hacer bien su trabajo, no están preparados no porque su carrera no sirva, sino que porque no es la carrera adecuada, ¿sabes? Hay muchos comunicadores que están metidos en espacios institucionales que fungen de gestores culturales. Entonces,
desde ahí hay ya un pequeño problema, ¿no? Que los gestores Hay culturales un son, hueco. Sí. realmente deberían ocupar esos espacios y generar desde su estudio, su investigación, eh, las propuestas institucionales. Pero como eso no está sucediendo y no sabemos cuándo empiece a suceder, la verdad es que yo sí creo y considero que se debería iniciar, como tener autoiniciativa, como lo que ha hecho Carlo Magno, por cierto, en FIXE, allá en Cuenca también, que es un gran colega que le envío un saludo si es que va a ver esto algún rato. Entonces yo creo que ese tipo de propuestas son las adecuadas o las que podrían funcionar aquí. Ujú. Sí, bueno, Carlos siempre está también siguiéndonos, muchos saludos para él. Y sí, o sea, tienes toda la razón. Ahora ya no se puede seguir esperando. De hecho, los artistas siempre hemos tenido esa falta de apoyo. Y justamente Ujú. mi siguiente pregunta era un poco cómo ves tú o qué crees que le falta a nuestro país para profesionalizarse en el ámbito de la música académica, pero creo que ya nos has dado muchas respuestas sobre Ujú. esto. Hay muchos huecos todavía vacíos que faltan Claro. por solucionar las políticas, la cultura misma, la sociedad misma, que también actualmente pienso yo, no sé, con el Internet hay muchas ya referencias, muchos referentes, Ujú. entonces creo que la gente poco a poco va entendiendo un poco más de lo que se trata esto y va Así es. tomándole más en serio a la profesión del músico, del artista en general. Bueno, tenemos varios comentarios, un enorme saludo para maestro Pablo Negrete, tremendo guitarrista, nos dice Mateo Terán. Ah, Mateo, Guitarra qué gusto. Sandoval, muchos saludos también. Guitarra Sandoval dice, excelente entrevista, un abrazo a los dos. Qué Bueno, Jorge chévere. Regalado, Dieguito, saludos. felicidades, lindo programa. Sally Gómez, gran entrevista, un gran gusto, Pablo. Mónica Gracias. Vintimilla, bueno, dice, impresionante currículum. Y así algunas personas que nos han estado acompañando en este día. Bueno, hemos hablado un poquito ya de todas estas cuestiones, a veces las cuestiones políticas para nosotros son un poco difíciles comentar porque una persona muy cercana a mí siempre dice, bueno, los artistas siempre vivimos en crisis porque siempre ha habido esa falta de apoyo. Pero Ujú. bueno, dejando a un lado todo esto, que a la final, como tú decías también, la iniciativa propia es la única que debe prevalecer siempre, a pesar de cualquier obstáculo. Hay un momento muy especial, considero yo, no sé si tú me puedes confirmar esto, en el que tú tocas y eres dirigido por una guitarrista y compositor que admiras un montón, que es Leo Brauer. ¿Cómo fue Ujú. esta experiencia para ti? Chuta. Yo creo que la experiencia más eh, surrealista que pude haber tenido en mi vida. Increíble. Como conocer al superhéroe cuando eres niño y Claro. que te da, tienes una foto con tu superhéroe y te pone su capa y su no sé qué, y tal cual. Pero yo realmente, a ver, bueno, voy a empezar desde hablar de los concursos, por ejemplo, que para mí son una herramienta importante. A mí no me gustan mucho los concursos. De hecho, esa fue la única vez que participé en un concurso porque, claro, era la oportunidad de conocer a Leo Brauer sí o sí. O sea, para mí no la pude tener más fácil. O sea, venía Leo Brauer al Ecuador, yo no tenía que irme a ningún lado, no tenía que viajar ni nada, sino que mi superhéroe venía para acá y tenía que yo conocerle de alguna forma. Entonces, yo dije, ni modo, o sea, me va a tocar concursar con quien se aparezca, o sea, ni modo, es mi oportunidad de darle la mano y que él me escuche, aunque sea una vez en mi vida. Entonces, Claro. claro, eh, yo fui a Cuenca. Ese año fue súper interesante para mí, el 2018, porque yo fui a Cuenca preparándome para el concurso y a la vez era como un reencuentro con mi familia paterna, porque ellos viven allá en Cuenca y yo la verdad es que no tenía mucho contacto, pero fue un hermoso momento para mí para reencontrarme con esa media mitad de mi familia. Y bueno, como muchas emociones de ahí afloraban, lo de la familia, lo de conocerle a Leo Brauer, y de hecho cuando vi que ya Leo estaba acá,
yo no podía creer y dije, ya se fregó, esa noche no dormí, estábamos con un colega que también concursó, estábamos los dos que temblábamos, que, o sea, que ya nos daba todo. Y bueno, al otro día, obviamente, ya Leo Brauer aparece y yo la verdad es que me quedé helado, o sea, la verdad no creía, se me hizo súper chistoso, así era como, ese rato me puse helado, estaba recontra nervioso. En el camerino la gente se puso a llorar antes del concurso. Entonces fue una experiencia un poco traumática, la verdad, pero fue lindísimo. O sea, bueno, tuve suerte, hice un trabajo, supongo que satisfactorio. Y cuando gané el concurso, claro, ya fue otra cosa, ya tuve la oportunidad de estar con Leo de arriba abajo y que sí, que Leo, que vamos a comer, que no sé qué, que usted toma vino, que usted sí, que no sé qué, y haciendo chistes y toda la cuestión. Entonces yo, claro, así con los humos en las nubes, ¿no? Como se dice, flotando, feliz. Eh, y claro, hubo momentos donde yo me senté con Leo Brauer a ensayar y bueno, él dirigió la orquesta. Para mí era una cosa igual loca verle dirigir, cómo él tenía las cosas tan claras en su cabeza. Era un director súper claro y eh, súper metódico, súper pedagógico para que los instrumentistas entiendan claramente el mensaje de lo que él quería y cómo quería que suene su música, que además no es música fácil de tocar ni fácil de Claro, entender muchas veces. Entonces él tenía súper clara y eso transmitía y esa fue una de las cosas que a mí más me gustó, porque yo he tenido la suerte de tocar con algunos directores y no ha sido así siempre, no ha sido, o sea, yo sí sentía que con él era como que él trataba al resto de músicos como si no tenían idea de nada y les decía, pero de una manera súper cariñosa, les decía, mira, esto se hace así y sonaba. ujú, Entonces, para mí esa claridad que él tiene, esa visión que él tiene me parece increíble, además de, por supuesto, el talento que él es, ¿no? O sea, fue claro, una experiencia muy linda desde el plano no solamente musical, sino espiritual, porque era un señor sabio eh, con el cual yo tuve la oportunidad de compartir. ¿Sabes? Se habló, creo que el 60% de guitarra y el 40% de otras cosas que para mí eran igual de importantes que hablar de la guitarra, que Quevedo, que no sé qué, ¿no? Eso ya quedaba como para el pasado. Entonces, para mí sí, es una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida y claro, cuando él me dio, tuvo la gentileza de darme una carta que tú pudiste leer un pedazo y eso para mí es creo que hasta ahora el título más grande que yo puedo tener, o sea, que un músico de así la talla de Leo haya dicho un par de palabras sobre mí. Ya el resto de cosas para mí es carpintería, que tocó aquí, que no sé qué, que el maestro, no sé qué. Eh, no sé, con eso creo que te digo todo. Bueno, me imagino, claro, puedo sentir hasta acá esa emoción. Yo me imagino cómo sería en ese momento. Increíble, realmente increíble poder controlar, porque muchas veces los artistas somos muchas emociones. Entonces, Claro. controlar la emoción para poder Ujú, interpretar bien. Y claro, el otro día conversábamos con otro joven guitarrista también que ujú, tuvimos aquí el gusto de entrevistarle y decíamos, cuando los cantantes estamos nerviosos, no sé, nos quedamos roncos, se nos seca la garganta. En cambio, ustedes, no sé, se les enfría las manos o les sudan las manos, yo qué sé. Y ujú, claro, esas experiencias que tú nos cuentas, que son detrás, lo que la gente tal vez no conoce o no puede ver, claro. porque muchas veces el artista simplemente está en el escenario y el público ve solo esa parte, pero Ujú, es muy lindo también poder conocer cómo los artistas viven el detrás, la preparación, los así es. nervios, la emoción de conocer a estos grandes personajes, a estos grandes artistas. Tú hablabas de él como pedagogo. ¿Cómo te consideras tú como pedagogo? ¿Cómo ha sido tu experiencia con tus alumnos, tu experiencia con la pedagogía? ¿Es algo que te gusta o es algo que lo haces tal vez por una necesidad, yo no sé, de compartir? No sé, o sea, hay tantas diferentes formas de ver la pedagogía, Claro. pero ¿cómo es tu experiencia con la pedagogía? ¿Qué esperas tú de tus estudiantes? Bueno, yo creo que habría que preguntarles a los y las víctimas que han sido mis alumnos cómo ha sido Que nos su comenten experiencia, si ha esa sido parte. traumática o ha sido llevadera, pero realmente yo creo.
que con el pasar del tiempo uno aprende muchísimas cosas de sus alumnos y no deja de aprender como músico también, porque te voy a dar un ejemplo. Los mismos estudios de Leo Brauer. Yo los tocaba de una forma, los concebía así, que no sé qué, luego ya los tocaba muy bien y tal. Pero cuando empecé a enseñar esos estudios, empecé a descubrir nuevas formas de entender esos estudios. Entonces, es así como tú empiezas a tener una visión distinta de lo mismo que tú estabas haciendo y se te abre más incluso el panorama. Entonces, Claro, eh, esa labor de pedagogo es importante. Yo considero que todos aquellos instrumentistas que son instrumentistas solistas deberían destinar un tiempo o un periodo de su vida a la docencia o combinarlo con eso. Sabes, yo claro. incluso siento que he aprendido mucho con mis alumnos. Yo, a ver, yo doy clases en una escuela de música que se llama Yarina, que está en Otavalo. Entonces, Ujú. la visión de la escuela es como mm, darle mucho más valor a la música ecuatoriana. Entonces ellos tienen su propia visión con respecto a eso y para mí eso es interesantísimo y eso a mí me atrajo como un imán también, porque yo consideraba importante fusionar lo uno con lo otro, ¿sabes? Claro, Porque a la vez que uno aprende mucho de la música ecuatoriana y se empapa de eso y se identifica y comprende mucho de la cultura como tal, a la vez tú dices, ok, mira, esto que tú estás haciendo así, tal pasaje de música, no sé, de un San Juanito, por ejemplo. ¿Por qué no lo haces así? Entonces tú empiezas como a aportar desde tu conocimiento de técnica, claro. del Sí, instrumento, de lo que sea, pero a la vez tú te nutres de un montón de otras cosas culturales de ellos. O sea, y esa es gente, por ejemplo, muy talentosa. Eh, Tú les ves a ellos, todos tienen una oreja, pero brutal. Todos están, bueno, hay que combinar cosas, ¿no? Porque ellos son como mucho de oír y de ver a la persona cómo está tocando, claro, entonces, ah, mira, por acá, entonces yo también agarro mi guitarra y como que empiezo a copiar. Eso es una herramienta súper valiosa que te sirve para ciertas cosas, pero también te limita en otras cosas, porque si tú le pones una así es. partitura con algo, entonces ya no puedes, eh, como No puedo que leer, no puedo no puedes interpretar. evolucionar en ciertas cosas, ¿sí? Porque no todo está, o sea, no hay método, no todo está grabado de forma como oral, por decirlo así, sino que también hay que estudiar la música y darse el tiempo de aprender a leer y tal, y entender a la música Ajá. como tal desde una visión escolástica, ¿no? Como qué es lo que estoy haciendo, la forma para que esto sea simétrico, qué sé yo, etc. Entonces, para mí eso ha sido súper, súper interesante, esa experiencia que yo he tenido como docente, tanto en el conservatorio como en esta escuela, donde es otro mundo. Eh, la verdad es que sí me considero un maestro estricto. O sea, no creo que soy un ogro, pero soy bastante claro en lo que quiero, podría decirlo así. Si es que me preguntas al menos desde mi perspectiva cómo yo veo lo que estoy haciendo, bastante claro y bastante simple, ¿sabes? Porque yo no quiero que llenarle la cabeza a alguien de cosas para que sea una especie de todólogo, pero sino que yo quiero lograr esto específico y quiero que lo logres de esta forma y vas a hacer esto y luego lo que se viene. Entonces, como que vas poniendo súper bien cada uno de los ladrillos para que construyas la casa, ¿no? Entonces, yo considero que esa podría ser una de mis virtudes hasta cierto, o sea, entre comillas, ¿no? Como que soy muy específico y muy básico como maestro. Ujú. O sea, simplificas la información, que es Muy simple, importante, porque bastante muchas simple. veces la gente se da muchas vueltas y claro, hay mucho conocimiento, pero no se sabe Ujú. cómo llegar al alumno. Creo De un yo, paso a la considero también que la pedagogía también es un don, es una vocación y una responsabilidad enorme. Ujú. Se aprende un montón, como tú decías, enseñando, pero es una responsabilidad bastante grande. Pablo, los minutos en el internet pasan rapidísimo cuando uno Que ves, conversa de cosas ni tan cuenta, ¿no? interesantes Así es. de la música, del arte. Bueno, yo no quisiera despedirme sin que tú tal vez des un mensaje a estos jóvenes que sueñan tal vez en seguir profesionalizándose, a pesar de que cada vez parece más difícil el llegar muchas veces a la meta. No sé, no solamente la falta de apoyo y estas cosas, sino también
o la falta de formación académica que todavía sufre este país. También hay cuestiones externas como lo que estamos viviendo de la pandemia y los recortes presupuestarios, pero a pesar de todas estas cosas, ¿qué consejo tú consideras o, no sé, unas palabras de motivación para los Ujú. jóvenes que quieren, que sueñan ser profesionales en la música? Bueno, en realidad, a veces yo pienso que la música le elige a uno, ¿sabes? Yo te hablo desde mi experiencia. Yo, Totalmente. o sea, hubiera sido Nosotros todo solo menos somos músico. canales. Algo, exactamente. O sea, como que somos una especie de transmisores de esto. Mm, obviamente hay que trabajar mucho, hay que realmente sentarse a transpirar mucho, a sudar mucho en este mundo de la música. Tiene que realmente haber muchísima pasión, porque uno pasa a veces, yo te digo, hubo un determinado punto en mi vida en el que yo pasaba en las cuatro paredes, y seguro es tu experiencia también, no sé, pero que pasas en cuatro paredes y dices, y esto no suena, y ya parece que va a sonar, y sí, no, y no sé qué, y ya no ves a gente, dejas un poco la vida social en determinado punto de la vida, y, y puede ser incluso hasta injusto cuando tú vas al escenario y no te sale como tú esperabas por X, Y, Z factor externo o tuyo mismo. Pero yo no cambiaría a ser músico por nada más, ¿sabes? Es algo que alimenta mi espíritu y siento que me ha ido llevando de la mano, así como a un niño chiquito, por diferentes caminos, por diferentes etapas, unas que me han gustado, otras que me han gustado menos, pero todas me han dado un aprendizaje valiosísimo, con que no cambiaría. Y eso yo creo que en realidad, como digo, no hay que esperar mucho que nos den haciendo las cosas, que tal o cual institución o tal candidato o tal partido nos ofrezca que todo va a ser maravilloso, sino más bien como tomarse, como empoderarse de uno mismo y ser muy organizado y muy metódico y decir, yo quiero lograr esto porque esto me llena, porque esto me gusta. Esa es la única forma. Si no, todos buscaríamos un trabajo donde estemos más estables, donde ganemos mejor, donde tengamos más estatus social, qué sé yo. Ah, tú sí eres ingeniero, ah, tú eres doctor, tú eres X. Entonces, y claro, lo que tú dijiste, ¿no? Aparte de la música, ¿estudiaste alguna otra cosa o solo eres músico? Entonces, eso es una carga con la que vamos a tener que luchar, no sé por cuántos años, pero que se tendría que normalizar, ¿no? O sea, tendríamos que realmente tener todo súper bien estandarizado. Incluso con el tema de la construcción de instrumentos, de lutería, de todo ese tipo de cosas, es lo mismo. Deberíamos tener a gente que se prepare para ese tipo de cosas también. Eh, y eso, no sé qué más decir realmente, que estudien mucho, que busquen un buen maestro y que busquen siempre las herramientas adecuadas. Ahora todo es mucho más sencillo, es mucho más fácil. Así es. Bueno, como Ujú, tú decías, también es súper importante esta parte de que cuando hay un talento, la formación académica es muy importante. O sea, es una herramienta que te abre muchos caminos y este trabajo que tú estás haciendo como docente también es súper valioso porque estás trabajando en que ellos no solamente conozcan la parte de su oído o su imitación, porque se aprende muchas veces la imitación, sino que entiendan y se entienda, y creo que este es uno de los objetivos más grandes de este espacio, que se ujú. entienda que el músico, que el artista eh, es un profesional. Esto es una carrera, una profesión de vida, un trabajo. Eh, los artistas trabajamos, nos sacrificamos, nos formamos por años para poder tener un nivel artístico bueno para poder Digo, compartir lo que hacemos. Entonces, creo que ese es uno de los objetivos, como decía, muy importantes, que se conozca que hay personas como tú, artistas como tú que están en ese camino y que ya tienen su carrera y su trayectoria y su formación estable y que están compartiendo con más personas. ujú, Y bueno, ujú. quisiera agradecerte una vez más por este tiempo que nos has brindado. Un honor para mí poder compartir este pequeño espacio de tiempo que a veces parece mucho y a veces parece poco. Pero ha sido un gusto, Pablo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito. Si tienes un tiempito luego ahí para que les contestes.
Y bueno, sin más, un abrazo a la distancia para ti también Claro, y muchas gracias a quienes nos han estado acompañando. Esto ha sido muchas, Conociendo a sí, Pablo Negrete, guitarrista ecuatoriano. muchas gracias, Vane. Muchas gracias a todos los que se han dado un tiempito para conversar con nosotros y a ti por la invitación para que me conozcan, para que sepan qué hago. Entonces, sí, muy agradecido con todos. Muchísimas gracias. Un gusto, con muchísimo gusto lo hemos hecho. Chao a todos y bueno, nos vemos el próximo Chao, un miércoles. abrazo. Mi invitado.